Bien, llegamos aquí a Casilda 417 en el barrio San Lorenzo Sur porque vinimos a visitar este museo de juguetes antiguos, juguetes de todo el mundo. Y vamos a conocer a quien lleva adelante este proyecto, que es Estela Maris. Vamos a golpear e ingresar a este mundo de ilusiones. Hola. Hola. ¿Qué buscan? Juguetes. Ay, ¿habrá juguetes acá? Yo creo que me parece que sí tenemos. ¿Sí? Juguetes. Pasen. Pasamos, damos. Bueno, y ya estamos acá, adentro, en el museo, para recorrer un poquito cuáles son los juegos, los juguetes. Estela Maris, gracias primero por recibirnos. No, al contrario. Bienvenidos y gracias por interesarse para difundir este museo. Bueno, a ver, primero algunas curiosidades, ¿no? Porque sos, o fuiste en algún momento profesora de educación física, Sí. ya jubilada y ahora de lleno poniéndole todas las ganas al museo. Claro, sí. Sí, fui profesora de educación física, por eso mi acercamiento al juego tan profundo. Claro. Y el tema fue que, por mi origen en realidad, soy hija de una familia que cuando mis hermanos me llevan muchos años, y cuando yo era chica, que tenía 4 o 5 años, en mi casa había gente de distintas identidades étnicas, ¿no? Entonces conocía, eso me interesó hacia, tal vez un poco más hacia, qué sé yo, hacia la antropología, estudiando educación física me interesé con el tema del juego de los distintos pueblos, ¿no? Nací en una zona que se denominaba en ese momento territorio Ranquel, conservo buena relación con gran parte de los jóvenes, ¿no? La gente mayor cuando yo tenía 5 o 6 años fue falleciendo, pero sigue habiendo de ellos en la zona. Y ya llegada a Neuquén se profundizó cuando empecé a dar clase, a interesarme que en Neuquén, como todos lados, es un sumum de distintas identidades étnicas, ¿verdad? Entonces, bueno, empezando por los pueblos que en ese momento consideraba que estaban como dormidos sus juegos, que eran todos los pueblos originarios de América. Después, como acá lo pueden ver, en el año 2004 comencé con un planteo que me hizo el doctor Hugo Carrasco Muñoz cuando estudiaba una maestría, que es la América Negra. Entonces, bueno, empezamos con don Adriano Rocha en el tema de los Juegos Africanos, sobre todo en la zona de Buenos Aires, donde está más viva, o estaba más viva, ahora se fue expandiendo por otros lados, y publicamos un libro. Entonces, bueno, después eso fue creciendo, ahora estamos con lo euroasiático también, y en el 2014 fundó el museo, y se acerca una vecina que es Blanca Villarreal, que es cuentacuento y es escritora, entonces hacemos un conjunto de cuentos del mundo y juegos del mundo con Blanca, las personas que visitan, y también el grupo lo conforman Marisa Payaqueo y Fabián de la Loye, que son quienes hacen juguetes, ¿no? Son los que se ocupan más de la réplica de los juguetes del trabajo de investigación que hacemos entre los 4. Bueno, un gran combo entonces, un gran combo artístico. Pero hablando un poco de los juguetes y los juegos a propósito, ¿cuál fue el primero que llegó al museo? Wow, bueno, pienso que los primeros que llegaron fueron los míos de mi infancia, ¿no? Que los tenía en ese momento. Pero después, el primer juguete, me voy a agachar y lo voy a mostrar, es un juego de tablero que se llama La Yagua, que lo investigué allí está, con Mariano Gambier. Cuando en el año 89 quiero empezar el tema, el doctor Gambier era un arqueólogo y antropólogo de San Juan, que en el departamento de Iglesias, haciendo una investigación, había visto un juego jugar a los aldeanos. Entonces él me llama y me dice que si quiero viajar a San Juan, él me colabora. Entonces ese que ustedes leen que dice La Yagua, sí, es un juego del pueblo chiriguano, pero se calcula que es más antiguo y hay juegos similares en distintas partes del mundo, y si ustedes se acercan más hacia la derecha van a ver uno que es mapuche, que es parecido acá a la derecha, y otro que es parecido tehuelche, más a la derecha. Y si seguimos, hay juegos parecidos con esos tableros en Brasil, entre los Bororo, y también hemos encontrado en el norte de Portugal, en la zona que se denomina Tras los Montes. La forma de jugar sí es diferente. Eso es lo interesante,
que no sabemos si es por la transmisión oral, Claro. que se fue modificando, porque viste que si vos lo contás, capaz que a los 5 años te olvidás cómo era y tomás retazo de ese juego y bueno, y rellenás. Sí, se va modificando Claro, a lo largo de la historia, se va ¿no? modificando. Entonces es lo que no sabemos, que es una incógnita que estamos develando con Mauricio, que es un investigador de Brasil, el dueño de una propuesta similar a esta que se llama Origen, y un equipo de investigadores de la Universidad de Bolonia con quienes recién nos hemos juntado. Son especialistas ellos en juegos de tablero. Es muy curioso todo lo que contás, ¿no? Pero particularmente quiero preguntarte el hecho de las generaciones que visitan el museo. Bueno, acá tenemos todas las generaciones. Tenemos niños de 5 años, tenemos de primaria, tenemos secundario, tenemos los institutos de formación docente que han venido, hemos tenido docentes que han venido especialmente y hasta hemos tenido gente de la tercera edad que Blanca y yo ya formamos parte. No, porque digo, te pregunto esto porque... Blanca puede contar cómo los adultos se emocionan, porque sucede que los niños enseguida toman todos los juguetes. Nosotros mostramos los juguetes y decimos, bueno, todos estos, y empezamos a sacar, se pueden usar. Los niños, sí. Pero el adulto empieza y da vuelta y se acuerda. Entonces basta que uno le diga, pero probá, probalo. Entonces cuando una persona se anima, ahí se cambia el clima y el resto empieza y empiezan las emociones. Y lo mismo con los cuentos. Cuesta y después cuando Blanca avanza se empiezan a contar cuentos de cuando eran chicos que les contaban todas sus abuelas y se hace un lindo clima, pero en realidad vienen todas las generaciones. Interesante, vamos a sumar a Blanca también para que nos cuente un poquito sobre la experiencia que tiene ella dentro del museo. Bueno, Blanca cuenta cuentos, entonces me imagino que así como los juguetes y los juegos en sí, también el cuento ha ido cambiando la versión a lo largo de la historia. Me imagino que este juego de generaciones también un poco pone el reflejo en eso. Sí, como decíamos, el cuento es como algo que apasiona, algo misterioso. Vos decís, ¿querés que te cuente un cuento? Y ahí ya el ambiente cambia, porque lo decís siempre como con un misterio, con una dulzura. ¿Querés que te cuente un cuento? ¿Viste? Y ahí todo, ¿viste? Se ponen alerta. Te digo, tanto chicos como grandes, como personas mayores, que teníamos una experiencia acá, que llegaron un día personas mayores. Y bueno, empezamos a contarle el cuento y una de ellas dice, ¡ay, qué bueno! Hace tanto tiempo que nadie me contaba un cuento. Y bueno, empezaron a acordarse de cuentos de ellos, empezaron a acordarse también de los juegos, y se acordaron de la farolera, el pisapisuela, una paloma blanca sentada en un verde limón, muchísimo, y empezaron a cantarlo, ¿viste? Y empezaron a acordarse, chochos de la vida, dice, acordarse de todo eso, de los juegos y de los cuentos que le contaban su abuela o que le contaban su madre. Dice, y ahora hacía tanto que no me contaba un cuento, emocionaron, mujer. Y sí. Y así lo pasamos, lindo, lindo, muy lindo. Estela, ¿son conscientes de esto que se genera en quienes visitan el museo? Porque recién Blanca decía esto de, vengo, escucho un cuento y me remite en algún punto a eso que me contaba mi abuelo, mi abuela. O sea, es como volver a lo más profundo y a ese encuentro familiar que hoy hasta en algún punto se perdió. Sí, yo personalmente creo que una cosa que el ser humano tiene es emoción. Siempre han centrado en que tenemos razón. Sí, es cierto, razonamos, pero lo más importante del ser humano es la emoción sobre todo positiva. Entonces, llevar al recuerdo de algo que al ser humano lo emociona positivamente, le da alegría. Acá han venido personas que eran jugadores de pelota paleta ya de 80 años, pero no pensaron nunca que se iban a encontrar acá arriba las paletas con las que yo jugué siendo mujer en una época que las mujeres no jugábamos pelota paleta, 12 años. Pero bueno, entonces el hombre, uno de ellos, se emocionó tanto que me pidió permiso si podía ir a buscar los nietos para contarles,
para que vieran que él había sido pelotar y todo eso. Entonces, eso es lo importante, porque ahí une una generación. Unió a ese abuelo con unos nietos que eran pequeños, y eso es importante. Después, una vez estábamos en un evento que se hizo en el espacio Duan, que nos invitó el COPADE, y una señora se acercó, estaba el Comicán, la señora era de Las Lajas, y los chicos empezó a jugarlo. ¿Te acordás, Fabián? Lo empezó a jugar con los nietos y le dijo, mañana te lo hago. Y después al ratito llega una señora de Jujuy, que sería la Yagua, Chiriguano hacia arriba, y empezó a hablar de su padre y su abuelo que lo jugaban. Entonces, eso hizo que cuando avanzó el evento nos tuvieron que dar más espacio, porque al final la gente quería venir a jugar con los chicos. Entonces, ¿por qué? Porque había mucha gente que se encontraba con la infancia, y eso es importante. Y pensá que se encuentran con la infancia de distintas identidades étnicas, y qué importante que de pronto algún día no solo juguemos ciertos juegos de tablero, sino se puedan jugar otros juegos de tablero. De ahí fue que nosotros empezamos a hacer este pequeño microemprendimiento para poner en venta juguetes que de otra manera no se conocen. Por ejemplo, acá abajo ustedes tienen un tablero que está hecho imitando la tierra, pero es un tablero de los pueblos, o sea que es de Arizona. El juego se llama Las Piedras. Esos puntos rojos que ven son 40 piedras que se entierran en el suelo. Y en el centro se pone una piedra y se usan unos dados, que los tenemos en exhibición arriba, que cuando yo le digo a ustedes y a la audiencia la palabra dado, es probable que a la audiencia le viene lo que nosotros conocemos como el dado español, que en realidad es el dado romano o el dado árabe. Pero bueno, arriba van a ver una colección de dados que no son lo que nosotros tenemos en nuestro cerebro como dado, esa figura de todos los lados igual. Entonces, eso te abre a conocer otro mundo, ¿no? Y bueno, es la emoción, es despertar la emoción en las personas. Y básicamente esto, retomo la pregunta, considero que el ser humano es emoción, y es importante que la emoción fluya, que se manifieste. Bueno, vamos a subir. Vamos a conocer la otra parte del museo. Acá en esta planta baja hay mucha historia, como para detenerse a leer, a conocer y demás. Pero ahora vamos a subir y vamos a seguir conociendo este museo. Para subir tenés que jugar, si no, no jugás. Es una manera de invitarte a divertirte, ¿no? Así es. ¿Y acá qué tenemos, a ver, en este sector? Y acá lo que tienen es la muestra temporal. La muestra temporal que comenzó ahora en enero se llama ¿qué juguetes había cuando nació Jesús? O tal vez cuando llegaron los Reyes Magos a Belén. Entonces un poco es pasear a la infancia por juegos que hoy ya no hay, o por juegos que nosotros conocemos hoy, pero no sabemos desde dónde viene. Por ejemplo, acá abajo a la izquierda, si ustedes miran, tienen un juego de ¿qué? De bolos. Claro, pero si ustedes... el famoso bowling de hoy. Entonces, si ustedes miran a la izquierda, es un juego romano que difiere, pero de la época de los romanos se hacía en piedra. Y a los niños se hacía en piedra, y ahí adelante se ponía un arquito en piedra. Se hacía un arquito y la bola tenía que pasar por un arquito. Después se fue modificando. Pero es como mostrar, mirá lo que había, y estamos hablando de antes de Cristo. Yo me quiero detener acá, Estela Maris, porque me llama mucho la atención y quiero que lo cuentes también. ¿Cómo es el proceso de investigación? Porque es lo más rico también, ¿no? A la hora de poder hoy estar mostrando estos juguetes. Bueno, el proceso de investigación comenzó, como dije, en el año 89, pero bueno, eso va creciendo. O sea, ¿de qué fuentes te vales, por ejemplo, para llegar a esto? En terreno, durante toda mi vida, porque sigo haciéndolo, yo ahorro dinero y por lo general entro en contacto, antes entraba en contacto yo, después se fue sumando gente que me invita, entonces a veces se da que yo me pago el pasaje
y me alojan, doy cursos o hacemos intercambio, investigamos en conjunto, pago mi comida, todo eso, entonces después hacemos las publicaciones, tenemos varios libros publicados. O por ejemplo, nosotros acá tenemos en la casa también una habitación más, donde sabemos alojar investigadores que vienen a trabajar con nosotros. Por lo general, este último trabajo es todo lo que hice este año. Estuvimos trabajando con João Amado en Portugal, que es un doctor de investigación sobre juegos de Portugal desde la prehistoria ahora, y también con un equipo de varios investigadores en la Universidad de Bolonia. Después estuvimos también trabajando en Sevilla y en Güero con el director del Museo del Juego de allí, que es el fundador, que también investiga. Entonces hacemos intercambio de investigaciones. A ellos lo que les impacta fue el trabajo de investigación que yo hice sobre los pueblos indígenas de América. Yo empecé trabajando aquí, como dije hoy, con el doctor Gambier, después se interesó mucho el doctor Casamiquela aquí, después crucé a Chile porque se interesaron en Chile, el pueblo mapuche de Chile se interesó y me ayudó, y ahí empecé a hacer una licenciatura y especializarme más en interculturalidad, en educación intercultural y en investigación, a mejorar mi calidad como investigadora más cercana de la antropología que del alto rendimiento, lo que es propio de la educación física. Y bueno, y ahí se empezaron a interesar países y todo va fluyendo por intercambio. En este momento, por ejemplo, estamos terminando un trabajo de investigación de una cueva de acá de Aichol, de una pieza que empezamos en el año 2001 con el doctor Fernández. Él lamentablemente ya falleció. Yo terminé el estudiando lúdico y lo vamos a dar a conocer dentro de unos meses, y se enteró el Museo de Historia Natural de Chile, empezamos a intercambiar con ellos, ahora se interesaron en Bolivia y así va. Entonces, lo que ayuda a la tecnología a veces es eso. En este caso, este trabajo lo pudimos hacer con estos investigadores. Si ustedes ven ahí arriba, son mugidores. Esto estamos hablando de la edad de bronce. Estos son todas réplicas que las hace Fabián. O sea, hacemos un tratamiento de muchos años del hueso, el hueso en realidad hay que dejar que haga su propio proceso. Mugidores le llaman porque hacen un sonido particular, ¿sí? Claro. Mugen. Y estos son más de la zona de la Patagonia. También hacemos revisión bibliográfica, por ejemplo, hay trabajos hechos por Gusinde, que relevó con los zonas, que allí hay una muñeca que hicimos réplica de eso. Después, en Chile está Manquilev, que dejó escritos, y los viajeros, revisamos todos los registros de viajeros, en eso nos ha ayudado mucho aquí Pablo Azar, que es un antropólogo de acá de Neuquén, siempre Pablo nos colabora. Acá van a ver la evolución del juego. No sé si ustedes han jugado cuando eran chicos un juego, que se enrosca así y zumba. Entonces ahí ven los más antiguos, sí. Y esto es lo nuevo, esto lo trajimos de Honduras. Esto en Honduras los chicos lo hacen hoy. Estamos con toda una etapa también de muchos investigadores que tratan de que se recicle. Si ustedes miran, es una tapa de gaseosa aplastada. En lugar de... ¿Entienden eso? Sí, también puede comprar un juguete. Tenemos precios adecuados para que en realidad es para ayuda a sostener el museo.